Seguimos con el estudio del libro de Nehemías. Hoy día nos toca vamos a estudiar dos capítulos, que es el capítulo 6 y 7. El 7 porque da una lista de una genealogía, y son bastantes versículos de la genealogía que eso mayormente yo no los leo y los salto. Tiene 73 versículos y de lo que vamos a leer van a ser como 5. No, siete versículos si es que vamos a leer de 7, así que son 73 de puros nombre, que sí son interesantes, pero para seguir la historia o los personajes. Pero yo me lo voy a saltar para no seguir la historia ni los personajes, porque la idea es que usted vaya entendiendo, pero también no es un estudio tan profundo para entrar a estudiar los nombres y los personajes. Entonces hoy día vamos a estudiar el capítulo 6 y 7. Oramos, Señor. Padre, te honramos, te bendecimos y te damos gracias por el momento que tú nos das, por el tiempo que tú nos das también de poder abrir nuestras Biblias, de poder meditar de tu palabra y también de ser bendecido a través de ella. Bajo tu misericordia, bajo tu bondad, tú nos permites, Señor, abrir nuestros ojos, pero esa es solamente tu misericordia y tu gracia. Gracias por tu amor y por permitirnos, Señor, conocer de tu palabra. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar entonces al capítulo 6. Subtítulo: La conspiración contra Nehemías. Aquí hay en una estrategia bien especial, ya que Nehemías es el que impulsa al pueblo, a las personas, mueve la mente, los anima, inyecta en ellos visión, se marca bajo una visión que él tiene y obedece y se marca como un líder, y un líder que es creíble. Eso es lo importante de un líder creíble, y eso a los enemigos no les gustó. Eso a los enemigos no les gustó. Entonces buscan ahora, ya que buscaron la difamación, las calumnias, las burlas, buscaron por un lado más psicológico, ahora van a ir sencillamente a liquidarlo, a exterminarlo o buscarlo ya para que el líder sea exterminado directamente. Entonces vamos a entrar con el capítulo 6. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta este tiempo no habían puesto las hojas en la puerta, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal. 3. Le envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalá envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrita: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. 8.
Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitará la mano de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, y el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Entonces cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado. Entonces, ¿quién era este personaje? Un profeta sobornado, ¿ya? Un profeta sobornado. 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. ¿En dónde lo quería él que entrara? Entraría al templo para salvar la vida. Un hombre como yo ha de oír. ¿Qué es lo que quería? A ver, en el 10. Cerremos pues las puertas del templo. Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo. ¿Ya? Entonces también uno o lo mataban adentro o eso también le servía que él había, no sé, no era sacerdote, no era levita para entrar al templo y según la ley también tenía que ser muerto. Buscaban una u otra forma para destruir a Nehemías. ¿Ya? Entonces, el 13, mire, porque fue sobornado para hacerme temer así y pecase, le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalá, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, que está hablando de una mujer, profetiza, y del otro profeta que procuraban infundirme miedo. No solamente había uno, el Semaías, sino, y aún decía la carta, acuérdense de la carta, en el versículo 7, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Entonces también se levantaron quizás otros profetas, incentivados por Sanbalá y Tobías, que profetizaran que Nehemías era el rey, que Nehemías debía ser el rey. Y eso le daba a incitar al pueblo y hacer una rebelión contra el rey. Pero Nehemías tenía todo aquello controlado. Y por eso pide en su oración, y lo deja escrito, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalá, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza. ¿Qué habrá profetizado Noadías? No tengo idea. Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No solamente uno, tenía un acoso increíble, aún con hombres que se proclamaban como hombres de Dios y no lo eran. No lo eran. Entonces, porque el 12, cuando dice él, y entendí que Dios no lo había enviado. Quizás todos estos profetas que aparecieron, él, no sé si aquí viene una situación de discernir y también de entender. Entender es, no sé, lo que Dios me está diciendo no es
lo que me ha dicho al principio, no es la palabra central, no es la visión que él me ha marcado, entonces parece que no es de Dios. ¿Se da cuenta? No es de Dios. Y si lo estaban amedrentando, si le estaban tirando miedo, si estaban buscando la ocasión de hacerle caer, él podía que en el 12, y entendí que Dios no lo había enviado. Y en Dios también a nosotros como iglesia nos da el discernimiento. Nehemías quizás tenía ese discernimiento, pero también lo sacaba por lógica y también quizás por deducción. Hay algo aquí que está mal. Y otro pidiendo al Señor, Señor, ¿será tuyo? Entonces ahí se marca esto. En el 15. Termina la construcción del templo. Y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días se termina el muro. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y la de Tobías venían a ellos. Aquí acusa otra situación. Mire, uno puede dirigir, puede ser muy bueno, como Nehemías, un excelente hombre, un intachable hombre con un manejo de dirección increíble, ¿ah? Correcto. Podemos también ver organización excelente, podía organizar, podía planificar y se hacía sus planificaciones, lo hacía, demostraba también entereza, firmeza en el pueblo y el pueblo le obedecía, pero no faltan los enemigos. No falta lo que ven mal, no falta que los que se asocian con los enemigos y están entre medio de ellos. ¿Y quién eran ellos? Iban muchas cartas de los principales de Judá. A Tobías, al enemigo duro de Israel, primero de Israel, porque no solamente contra Nehemías, sino de Israel y de Nehemías. Pero ellos mandaban cartas para allá y todavía le mandaban cartas a ellos. 18. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Había una situación familiar. También contaba delante de mí las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías carta para atemorizarme. Es decir, estratégicamente están levantando a alguien muy bueno, quizá, y empiezan a hablar de este personaje como que es muy especial y él debería ser el líder. Nehemías se está equivocando, este debería ser el líder y le están dando fama, ¿para qué? Para sacar a Nehemías. Es una estrategia que se conoce y se ve muy especial. ¿Se da cuenta que lo del pasado se vuelve a repetir en el presente? Vamos a la ayuda en el capítulo 6. La plenitud me habla del 1 al 14. Me dice los versículos del 1 al 14, la oposición se levanta otra vez. El campo de Ono se encontraba a 40 kilómetros al noreste de Jerusalén. Nehemías sospechó que Sanballat y Gesén le podían tender una trampa y no aceptó su oferta. En 4 ocasiones no pudo venir por estar muy ocupado. Por último, sus enemigos concibieron un plan. En una quinta carta lo acusaron de preparar una rebelión contra el rey. La invitación de Semaías, el sacerdote, de refugiarse en el templo no ofrecía una alternativa a Nehemías por 2 razones. Como no era un sacerdote, no podía penetrar impunemente en el lugar santo.
Y Dios le reveló que esto constituía una conspiración para quitarle la vida. No era sacerdote, no podía estar en el lugar santo. Y eso era digno de muerte para los judíos y también podía ser muerto sin cobrar justicia lo de Israel, porque él se habría metido en un lugar que no tenía que meterse, ¿no es cierto? Entonces ahí se marca. Del 15 al 19 dice, existen diferentes opiniones sobre la edificación del muro. Se refería a la construcción y colocación de las puertas. Compárese del 6 a 1 y al 7 a 1. A todo el trabajo de reparación y construcción de la muralla. En cualquier caso, fue terminada el 2 de octubre, 52 días después de iniciado el proyecto. Los arqueólogos se muestran muy impresionados por el diseño y las dimensiones de esta muralla. Aún los enemigos reconocieron que Dios puso su mano en la realización de la obra. Tobías y su hijo se habían casado con mujeres de Jerusalén, aparentemente miembros de prominentes familias. Sus parientes proveyeron un servicio de espionaje contra Nehemías en el interior de la ciudad. Tenía tremendo líos Nehemías. Uno se quiere colocar, Señor, yo quiero trabajar, yo quiero meterme, yo quiero ser útil a tu obra, pero cuando se mete se encuentra con la oposición. A los que no les gusta y a los que sí les hubiese gustado tomar el puesto. Y ahí empiezan los grandes líos. Vamos a ver la otra ayuda. Dice del 5 al 9, porque tiene una del 2 que es del campo de Ono, que es lo mismo, pero vamos a hablar del 5 al 9. La acusación de Sanballat incluía la difamación de Nehemías. Dijo que éste había cometido alta traición porque estaba reconstruyendo Jerusalén para poder proclamarse rey. Este tipo de rumor puso fin en una acusación a la obra de la reedificación del templo. El hecho de que Sanballat enviase una carta abierta demostraba su intención de desmoralizar al pueblo de Jerusalén. Acordémonos que anteriormente se habían enviado cartas para cuando están edificando el templo al rey, ¿ya? Pero ahora no podían mandar la carta al rey porque tenían un problema. El rey había enviado a Nehemías, no podían mandar carta al rey. Entonces tienen que irse directamente a atacar a Nehemías, no al rey. Y tenían que hacerlo con cuidado, ¿por qué? El rey, Nehemías podía hacer una acusación directamente contra los enemigos de Israel y el rey hubiese respaldado a Nehemías. Entonces, ese asunto no podían ellos poder mandar carta acusaciones al rey, ¿ya? Entonces, el hecho de que Sanballat enviase una carta abierta demostraba su intención de desmoralizar al pueblo de Jerusalén. La referencia mesiánica a la presencia de los profetas puso de manifiesto el conocimiento que Sanballat tenía de la religión. No, aquí me salté. El conocimiento de que Sanballat tenía la religión judía, que tenía de la religión judía, y puso en peligro personalmente a Nehemías. Así como que salió medio raro esa palabra. Del 10 al 13. Los enemigos de Nehemías. Los enemigos de Nehemías trataron de engañarlo utilizando un informador secreto para dejarlo en una posición comprometida. Este escapó de la conspiración negándose a hacer lo incorrecto a fin de salvar su vida, ya que iba en contra de la ley levítica que alguien que no fuese sacerdote entrase en el lugar santo. Además, refugiarse en el templo no lo protegería de sus enemigos extranjeros. Dios dio a Nehemías un discernimiento especial para ver a través de la conspiración. La profetisa Noadías
no se menciona en otros pasajes. Presumiblemente, ella formaba parte de un grupo de falsos profetas que estaban ansiosos por eliminar la influencia piadosa de Nehemías. Y en el versículo 18, aunque los enemigos de Nehemías se sintieron frustrados cuando se reconstruyó el muro, seguían teniendo un punto de apoyo en Jerusalén, gracias a los matrimonios mixtos. Tobías y su hijo tomaron esposas judías de familias influyentes, un hecho que permitió a Tobías disponer de una cámara. Mire lo que pasa aquí. Un hecho que permitió a Tobías de disponer de una cámara en el propio templo. Eso lo vamos a encontrar en Nehemías capítulo 13, versículos 4 y 7. La hija de Sanballat se casó con un hijo del sumo sacerdote Eliasib. Esto, junto a otros muchos matrimonios mixtos, proveyeron al enemigo de conductos por los que acosar al pueblo. Conductos por los que acosar al pueblo. O conducto para acosar al pueblo, sí. A veces salen medio raras estas palabras. Esos matrimonios mixtos traían la tremenda embarrada al pueblo, y más encima todavía tenía el templo, malo que los demoraron y que no lo quisieron construir con los enemigos. Solamente los israelitas porque era del Señor, la obra era del Señor, pero después le pasan una cámara para que él guarde sus pertenencias. ¿Qué me dice usted? Rara la cosa, ¿no? Más que raro, es complicado porque aquí hay parte de familias, se unen las familias y uno no puede negarse con la familia. Y es por hecho familiar, ya no es solamente lo que yo creo, no, somos familia. Y ahí empiezan los problemas. Tengo una ayuda que me da y me lo dice, voy a la ayuda, es de versículo 6, cuando habla Nehemías del capítulo 6, versículo 12, entendí que Dios no lo había enviado. El 3, 6, 12. Y dice, acciona que invita a Nehemías. Examina y rechaza toda profecía negativa que venga de fuentes dudosas y malignas. A veces aceptamos cualquier palabra, pero a veces hay que ver, examinar todo, escuchar todo, pero retener lo bueno. Examina, y rechaza toda profecía negativa que venga de fuente dudosa. ¿Cuáles son las fuentes dudosas? Las personas. Si no hay un buen testimonio, si no hay un estado espiritual, si no hay una persona de compromiso, si no hay una persona de verdad, si no hay una persona, no hay frutos, es una fuente dudosa y también maligna. Entonces habla que venga de fuente dudosa y maligna. Entonces, malintencionada con su pensamiento y con sus ideas. A veces hay profetas que son localistas. Y yo a veces digo, estos son localistas. ¿Por qué? ¿Por qué son los profetas a veces localistas? Porque, Dios nos dice que esta iglesia va a ser la más grande en todo el mundo. Y yo he escuchado 10.000 veces profetas localistas y que Dios nos va a sacar para allá, y que Dios va a hacer esto, y que Dios va a hacer esto, y que vamos, ensanchémonos, y vamos a estar de cuadra a cuadra. Son localistas o ilusorios, o viven de ilusiones, pero no es palabra del Señor. No es palabra del Señor. Entonces, a veces nos encontramos con aquellos profetas localistas. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Dios, cuando nos habla a través de un profeta, de un siervo,
lo va a hacer directamente a nuestras vidas. Y cuando usted escuche una profecía, que se está dando una profecía, escuche nomás, escuche. Y dice la palabra que si se cumple es de Dios, si no se cumple no es de Dios, no es de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Uno de los tantos temas, a un hermano una vez, a la esposa le profetizaron que iba a morir. Prepare su casa, su hogar, porque usted se muere en un mes. Y la hermana se atemorizó y todo lo demás, y no se murió, todavía está viva. Entonces, uno dice, creo o no creo. Y a veces también uno tiene miedo, y uno hasta tiene miedo de decir, Señor, me estaré poniendo muy incrédulo en no creer. Pero cuando ve los resultados, ve que no hay efecto, y después empieza a descubrir en los tales profetas que no hay tampoco un buen testimonio, entonces uno dice, perdóname Señor si a veces estoy dudando mucho, pero tengo que examinar, tu palabra me lleva a examinar. Bien, entremos al capítulo 7 para no alargarnos, es muy corto el 7, pero lo voy a leer. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Es decir, ya estaba cerrada la puerta, es decir, ya el transcurso de la ciudad estaba fluyendo. Mandé a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. No sé si está hablando de su hermano porque lo amaba o mucho, o de su hermano sanguíneo, pero parece que es su hermano sanguíneo, pero él está dando el testimonio de un varón, uno, de verdad. Y lo otro, una cosa bien importante para Nehemías, y temeroso de Dios más que muchos, más que muchos. Es decir, hubieron cualidades especiales que vio Nehemías. Y estas cualidades, ¿quién las va a refutar? ¿No es cierto? Y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Y ahí empieza a dar todos los nombres y toda la familia que eran bastante y se llega hasta el versículo 73. Voy a la ayuda solamente. Nehemías, gobernador de la provincia de Judá, nombró a su hermano Hananí como gobernador de Jerusalén, y Hananías fue designado jefe de la fortaleza. Hananí entonces como gobernador de Jerusalén. Las obligaciones civiles estaban acompañadas por responsabilidades militares, por razones de seguridad. 10% de los judíos fue traído de las áreas circundantes para que residieran en la ciudad. Nehemías poseía obviamente una autoridad absoluta, excepto en lo que toca a las atribuciones reales, ya que el reasentamiento de tanta gente no podría haber sido llevado a cabo por un funcionario de menor categoría. Él era un funcionario real. Y eso a él le daba legítimo derecho y respaldo del rey. Si no, estarían todos alegando, no, Jeremías se está levantando contra el rey. De nuevo, otra acusación contra Nehemías. Oiga, que ya complicado estar en estas situaciones. Y me tiene otra ayuda, el 7.2.
Dice el 7.2, pero en el 2, mandé a mi hermano Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Dice, líderes, honrar a los hombres íntegros que temen al Señor. Líderes, honrar a los hombres íntegros que temen al Señor. Encargarle responsabilidades de liderazgo. Líderes, honrar a los hombres íntegros que temen al Señor y encargarles responsabilidades de liderazgo. Ese es la ayuda al cuadradito que me manda. La otra, mi marca del versículo 3 dice, las puertas de la ciudad se abrían habitualmente al amanecer, pero estas precauciones especiales se tomaron para que sus moradores no fuesen víctimas de un ataque sorpresa mientras estuviesen dormidos o estuviesen realizando el cambio de guardia. Es decir, sabía Nehemías que estaba el enemigo ahí y querían aprovecharse y ahora no lo iban a poder hacer. Qué importante, qué especial estos dos capítulos que hemos leído y vamos avanzando rápidamente con el libro de Nehemías. Señor le bendiga, gracias por seguir estudiando la palabra del Señor. Es una bendición.